Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Sean bienvenidos a la pregunta de la semana. Soy el pastor Sergio López del canal La Voz de Esperanza Costa Rica y les agradezco que nos esté escuchando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Nacen los bebés en pecado? Esta es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Por cierto, este tema es bastante controversial, pero muy importante porque sabemos que hay diferentes posiciones al respecto. Por ejemplo, un grupo de creyentes creen que el pecado original y creen en el pecado heredado. Otro grupo consideran que el pecado es personal y que no se puede transferir. Así que un tema como este se debe estudiar siguiendo los métodos de interpretación bíblica, eh, más que seguir tradiciones humanas. Y para entender este tema es indispensable repasar la doctrina del pecado original. Vamos a leer Génesis 3:6, donde se nos describe el pecado cometido por Adán y Eva. Y leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya sabemos que a partir de este evento todo cambió, no solo para ellos, sino también para toda la humanidad. Esta misma doctrina la explicó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que la doctrina del pecado original nos enseña que todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores por naturaleza. Lo que Pablo afirma no es que todos los hombres hayan pecado siguiendo el ejemplo de Adán y por lo tanto sufren la maldición de la muerte, sino que todos los hombres comparten los efectos o las consecuencias del pecado de Adán. Cuando afirma porque todos pecaron, Pablo se refiere a nuestra unión con Adán en su transgresión del mandato de Dios. Así que el pecado original tiene que ver con la condición caída de la naturaleza humana. Según la Biblia, el hombre fue creado por Dios de manera perfecta, justa y recta. Fue hecho a su imagen. Estaba sin pecado alguno. Sin embargo, el hombre se convirtió en pecador cuando accedieron a la tentación en el huerto de Edén. En este impresionante eh, sentido, el hombre pecó porque ya lo había decidido en su corazón. Aunque Dios le prohibió comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal, como lo dice Génesis 2, 17 y 18, Adán comió el fruto y cayó en el pecado, según lo dice Génesis 3, 6. Por lo tanto, el pecado no se originó en la naturaleza humana tal y como Dios la creó, sino que resultó cuando Adán fue tentado por la serpiente por medio de su mujer. Y una vez que Adán pecó, toda la raza humana cayó con él, perdiendo la justicia original de la creación hecha a imagen de Dios. El otro tema importante de estudiar a modo de resumen, antes de dar una respuesta definitiva, es la doctrina del pecado heredado. Ya sabemos que Adán, como cabeza de la raza humana, ocasionó que cada persona después de él naciera en una condición caída o en un estado pecaminoso. Este efecto del pecado de Adán se conoce como pecado original y generalmente se denomina pecado heredado. Todos los seres humanos han heredado una naturaleza pecaminosa por medio del acto original de la desobediencia de Adán. Eso lo dice Romanos 5, 12 al 14. Además de recibir una naturaleza caída, todas las personas que vinieron después de Adán han recibido la culpa del pecado de Adán. Romanos 5, 18 nos dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese es el significado de la imputación del pecado. Una imputación es una atribución, una acreditación de algo. El pecado imputado es la culpa de Adán que se nos atribuye o acredita. Es decir, todos los seres humanos son contados como si hubieran pecado en Adán y por lo tanto merecen el mismo castigo por el pecado de Adán. El pecado imputado o heredado afecta nuestra posición ante Dios porque nos declara como culpables y evidentemente bajo una condenación, mientras que el pecado original afecta a nuestro carácter, es decir, que perdimos esa moral ante Dios. Tanto el pecado original como el imputado nos someten evidentemente al juicio de Dios. Interesantemente, el término imputar se usa tanto de manera legal como de manera económica. Significa designar cualquier acción, palabra, cosa como acreditada a la cuenta de otra persona. Entonces, bíblicamente el pecado de Adán se imputó a todos sus descendientes y deben ser tratados como culpables. Esto no significa que sean personalmente culpables del pecado de Adán, sino que su pecado fue acreditado a su cuenta y por lo tanto cada persona participa en la culpa y la pena de ese pecado original. Y permítanme hacer una aclaración en este punto. Esto no quiere decir que el pecado como tal se herede o que seamos culpables por los pecados de otros. La Biblia es clara en enseñar que habrá un juicio personal a su debido tiempo. Ya sabemos que la paga del pecado es la muerte espiritual, es decir, la separación definitiva de la presencia y la comunión con Dios. Pero así como por un hombre, Adán, entró la muerte, el pecado y la enfermedad, por un solo hombre vino la justificación, el perdón y la vida eterna, es decir, por medio de Jesús y su obra redentora. Asunto que al final vamos a poder repasar para una mejor comprensión. Pero, ¿de dónde se originó la idea de que los niños nacen en pecado? Cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que varios padres eclesiásticos desde el año 140 después de Cristo hasta el 340 después de Cristo, como Ireneo y Agustín, en varios concilios establecieron esta doctrina del pecado original. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en su catequesis, enseña que todos los bebés nacen en pecado. Dentro de su enseñanza afirman que solo el bautismo en agua borra el pecado original. Literalmente lo dice así: por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, ya que el bautismo confiere la gracia santificante original perdida por el pecado de Adán, eliminando así el pecado original y los pecados personales. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. El pecado original es la privación de la santidad y de la justicia originales. Esto es lo que dice literalmente en el catequesis que enseña la Iglesia Católica Romana. Y esta es la razón por la que los bebés al nacer, un sacerdote rocía agua sobre un niño, sobre un infante, porque según sus enseñanzas ha heredado el pecado original. Sin embargo, esta doctrina es contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Si somos bíblicos y si usamos el sentido común, un bebé al nacer no puede traer consigo ningún pecado, es completamente inocente. Aún si sus padres han cometido algún pecado como el de fornicación o adulterio o cualquier otra desgracia que ya sabemos sucede en el mundo, los padres o responsables serán juzgados por sus pecados, no el bebé que es víctima de estas situaciones. Además, debo decir, amados hermanos, que un grupo de cristianos han malinterpretado algunos versículos y por esa razón creen que los bebés también nacen en pecado. El Salmo 51:5 es uno de esos versos que debemos estudiar y que también han sido malinterpretados. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya sabemos que fue escrito por David, sin embargo no podemos ignorar que fue Juan Calvino
quien introdujo esta enseñanza en la iglesia metodista. Recordemos que si la interpretación de un texto contradice otros textos de la Biblia, pues este texto ha sido mal interpretado. También debemos de recordar que un texto fuera de su contexto es una perfecta justificación para ciertas doctrinas que no son bíblicas. En este Salmo 51:5 encontramos a David muy arrepentido pidiendo perdón a Dios por el pecado que había cometido. Debemos recordar lo que pasó con David y Bexabé. Esa historia está en segundo libro de Samuel 11, capítulo 11 y 12. David cometió adulterio con Bexabé al tener relaciones sexuales con ella cuando no le era permitido. Luego David manda a matar a Urías, esposo de ella, para poder casarse. Luego, después de lo sucedido, Dios manda a Natán, el profeta, para que le amoneste y para hacerle saber el mal que había cometido. David, momentos después, reconoce lo que había hecho y evidentemente se arrepiente. Por supuesto, las consecuencias de ese pecado no se hicieron esperar y él tuvo que pagar por ese pecado cometido. David no está diciendo en este salmo que los niños nacen en pecado. Este ha sido una de las interpretaciones eh, que muchas personas le han dado al texto. La Biblia muestra con mucha claridad que los niños no nacen en pecado, tampoco pueden heredar el pecado de Adán. Hay varios pasajes en la Biblia donde la doctrina del pecado original siempre es refutada. Por ejemplo, hay algunos pasajes que muestran que los niños nacen sin pecado, en estado de inocencia. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:4. En este pasaje la Biblia nos muestra un factor muy importante. Consiste en que el alma que peque morirá. Por lo tanto, para que la persona muera a nivel espiritual, tal persona necesita pecar. Entonces surge una pregunta importante. ¿Qué es lo que significa bíblicamente el pecado? De acuerdo a la palabra de Dios, es quebrantar la ley de Dios, obrar con injusticia, hacer lo malo, no tener fe. Son ciertas características que nos habla la palabra de Dios acerca de lo que es el pecado. Y con esta información en mente, por supuesto que ningún bebé, ningún recién nacido entra dentro de esta categoría porque no tiene ninguna culpabilidad. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado al padre, ni el padre llevará el pecado al hijo. La injusticia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En este verso volvemos a encontrar la enseñanza acerca de quién es el que va a morir por su pecado. El texto sigue diciendo que los que van a morir son aquellos que cometen pecado, pero algo más importante que leemos en este pasaje es la enseñanza de que los hijos no llevan el pecado de los padres, ni los padres el pecado de los hijos. Para que la persona sea culpable de pecado, tal persona necesita cometer esa falta y no otros por él. Entonces la Biblia es muy clara en enseñar que los bebés nacen en estado de inocencia sin ningún pecado. ¿Y por qué es que los niños no tienen pecado? Porque simplemente no pueden distinguir entre el bien y el mal. Entonces, pasajes como Deuteronomio 1:39, incluso el profeta Isaías también nos habla acerca de esta realidad. Y además debemos también decir que Jesús más bien puso a los niños como ejemplo y dijo que dejaran que los niños vinieran a él para bendecirlos y que les dijo a los adultos que si no se volvían como un niño, pues no iban a entrar en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibía a un niño, pues lo hacía en su nombre. Eso dice Mateo 18:2 al 5. Así es que queda muy claro que en ningún momento se está promoviendo la doctrina del pecado original en este Salmo 51 ni en el Salmo 58. De hecho, en el Salmo 51, aquí hay una figura literaria que se conoce como hipérbole o una
exageración. Bíblicamente significa arrojar más allá del blanco, es una exageración de una idea. De manera que lo que está haciendo aquí David es usando esta figura literaria para hablar de la maldad y de su pecado. Es decir, que de alguna manera él fue traído al mundo para conocer evidentemente la maldad que le rodea. Y aquí hay una palabra hebrea que se usa cuyo significado es traer hacia adelante o hacia el frente. Por lo tanto, esto debe ser entendido como diciendo en maldad he sido traído. O sea que David fue traído a un mundo de pecado y de maldad. Y cuando usted ve la escena de un bebé recién nacido, usted puede percibir de manera natural su inocencia, pero evidentemente que conforme pasa el tiempo, eh, va a encontrar un mundo evidentemente caído, lleno de maldad y de pecado. Entonces, hacia hacia esa dirección es que estaba hablando el salmista David en ese sentido. Algunos han visto una relación de adulterio de parte de su madre, porque el texto dice, en pecado me concibió mi madre, pero en realidad no hay ninguna evidencia, ninguna información al respecto, como para que nosotros podamos concluir de manera precisa que este fuera el caso, porque en realidad en la Biblia se habla de su padre, pero no se habla de su madre. Así es que todos estos pueden ser nada más que conjeturas acerca de situaciones que la Biblia no nos da mayor información. Por lo tanto, no deberíamos asumir una posición tan riesgosa como esa. Así es que queda muy claro, amados hermanos, que debemos ser muy conscientes en estudiar la palabra de Dios de manera responsable, usando todos los métodos de interpretación bíblica para estar seguros de lo que estamos entendiendo, que al final el propósito general de la palabra de Dios y los métodos de interpretación bíblica es apegarnos al texto original, a descubrir qué fue lo que el escritor sagrado quiso darnos a entender, sin más ni menos. Lo que sí es claro y contundente es que cuando ese bebé crezca y sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, inevitablemente va a cometer algún pecado, aunque fuera por ignorancia, porque todos los seres humanos llevamos esa inclinación hacia el mal. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Eso sí, lo heredamos de Adán como representante de toda la humanidad, pero no el pecado original, es decir, que los recién nacidos son inocentes, nacen sin pecado, pero llegará el tiempo cuando sean más grandes en que sí, inevitablemente van a cometer algún pecado. Lo que sí es contundente ante esta realidad humana es conocer que a través de Cristo Jesús no solo hay perdón de pecados para los que están conscientes de sus acciones y se arrepienten, sino que además se les ofrece una vida nueva en la que pueden vencer el poder del pecado y la influencia de Él, y además una vida eterna sin ninguna relación con el pecado, en un lugar de absoluta santidad y perfección. Y para finalizar y darle una nota de esperanza en medio de esta situación, eh, quiero leer algunos versículos de la carta a los romanos que recomiendo cuando estudiemos temas como estos, estudiar eh, Romanos 4, Romanos 5, 6, 7 hasta el 8 son capítulos muy importantes en donde el apóstol Pablo nos eh, da mucha luz sobre el pecado original, el pecado heredado eh, y otros temas importantes relacionados. Romanos 4, 25 nos dice, el cual fue entregado, hablando de Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5, 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Último pasaje, Romanos 5, 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Me despido, amados hermanos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Espero el próximo sábado a ser las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, para compartirles un segmento similar a este. Se despide de ustedes el pastor Sergio López de el canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.